Hola mi gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a realizar esta figura del lado derecho de sus pantallas. En la descripción de este video les voy a compartir la imagen para que puedan descargar y practicar. Empecemos. Nos colocamos en la vista alzado y vamos a realizar un croquis. Vamos a hacer por método de revolución y para lo cual necesitamos una línea constructiva en nuestro eje de referencia. Trazamos una línea vertical y ahora sí procedemos a hacer en modo borrador para después dar las medidas. Ese es el método, para mí es el método más rápido. Entonces trazamos un bosquejo a mano alzada de más o menos como es de nuestra figura. Ya, ahí podemos pausar para irnos hacia la parte de abajo. Entonces en la parte de abajo tenemos una línea horizontal, una ranura pequeña y procedemos a cerrar. Ya, ahora sí procedemos a dar las medidas correctas. Entonces para ello venimos a Cota Inteligente y vamos a seleccionar nuestras medidas. Entonces para ello venimos a seleccionamos la línea y nuestro origen. Y ahí si nos apegamos hacia el lado izquierdo ya nos da la medida de diámetro. Entonces colocamos la medida que es de 90. Ya, y ahora la exterior es de 140 me parece. 140 y 110. Entonces aquí voy a seleccionar. Y de forma una vez que ya seleccionan la primera de la forma vertical, ya las otras verticales salen de forma automática. Entonces aquí vamos a colocar 140. Otra línea vertical tenemos en este sector que es de diámetro de 40. Entonces seleccionamos y colocamos 40. La que le sigue es de 56 que tenemos en este sector. Entonces vamos a colocar 56. Además tenemos en la parte superior una de 56 que es la misma, y esta de aquí es de 66. Entonces colocamos 66 y la parte superior es de 76. Entonces cliqueamos y colocamos 76. Ya, hasta ahí terminamos nuestras líneas verticales. Ahora vamos con las horizontales. Aquí me falta esta, ya está de forma automática colocada. Ya, ahí ya podemos hacer otra pausa. Entonces ahora nos hace falta en la parte superior. Vamos a terminar la parte superior. Entonces estamos en este sector y vamos a trazar una línea horizontal, una vertical, una horizontal y una vertical, y procedemos ya a cerrar. Ya, ahí otra vez colocamos las medidas correctas. Entonces la exterior es de 90 y 4. Entonces colocamos, a ver, aquí algo pasó. Seleccionamos la línea vertical con el origen y nos sale para colocar el diámetro. Colocamos 94. Aquí tenemos una de 60 y de 68. Entonces esta es de 60 y la menor y la interna, perdón, es de 68. Entonces aquí colocamos 68. Ahora nos posicionamos para dar las alturas. La altura cliqueamos y aplastamos escape para que no nos dé el diámetro, y vamos a colocar de 10 y 10. Entonces colocamos 10 y la siguiente también 10. Ahora vamos con las alturas. Aquí tenemos una altura de 50 y de 30. Entonces nos posicionamos de 50 y la siguiente es de 30. Y ya, aquí ya me dio esta falla, pero solucionamos dando una medida aquí, que voy a presumir que es de 5 porque no tengo medida. Ya,
y la altura total de cuánto es. La altura total es de esta altura de 82 me falta. Aquí ya se mejora un poco. Entonces esta de aquí es la de 82. Esta de aquí es la de 82. Me faltó hacer un poquito más grande para que no se apegue mucho. Entonces aquí hacemos una pausa para revisar. La de altura de 30, ¿dónde está? Aquí está la de 30 y la de 50. Y así está correcto. Y ahora sí vamos con la parte exterior. En la parte exterior tenemos varias alturas, entonces vamos a colocar estas alturas. Aquí tenemos una altura de 3, la que le sigue es de 17 y 21, entonces aquí colocamos 17 y la siguiente es de 21. Algo importante que tenemos aquí unos radios que debo considerar, entonces para ello también voy a hacer en modo borrador. Voy a eliminar esta línea de aquí y voy a hacer en modo borrador. Para disminuir tiempo básicamente hago esto. Entonces aquí voy a hacer en modo borrador para dar las medidas correctas. Ya, ahí puede quedarse. A ver, aquí me falta la altura que es de 21. Esta altura es de 21 y la siguiente hasta es de 27. A ver, aquí está mal, perdón, 21 es aquí. Coloco 21 y la siguiente es de 27. Ya. También noto que debemos hacer una resta aquí. Entonces voy a considerar el diámetro exterior para restarle 2 del diámetro que da la curva, y también voy a restar 2 para que ingrese la curva. Entonces aquí voy a restar, entonces aquí en este diámetro voy a pegarle a mi línea de origen y voy a hacer una resta. 94 menos 8 es 86, y la siguiente voy a restarle 86 menos, aquí tengo 8 y más 8 16, o sea 16 de diámetro y menos 4, entonces colocamos 86 menos 20, 16 del diámetro del arco de 8 y 2 del diámetro mayor, entonces sería 16 más 4 20 y sale 66. Ya, ahí está ya de forma correcta. Esto lo hago así porque no tengo una medida correcta del valor. Entonces ahora sí procedamos a realizar nuestros arcos. Para ello voy a utilizar arco de 3 puntos. No, de hecho puedo utilizar redondeo de croquis. Voy a colocar la medida de 8 y cliqueo en los 2 puntos y aceptamos. Ahora con respecto al arco siguiente, para que no me dé error, vengo al arco de 3 puntos y procedo a cliquear encima de la base que va el arco y la línea vertical. Entonces aquí coloco la medida que es de 2 milímetros de radio. Y ahora sí tenemos que dar una operación que sea tangente. Y aceptamos. Ya ahí está de forma correcta. Eliminamos el excedente. Y ahora vamos a la parte superior, que vamos a hacer lo mismo. Entonces para ello vamos a cliquear. Vamos a colocar el de radio 2. Y venimos a arco de 3 puntos. Y lo mismo. Aquí vamos a dar la cota que es del 2 de radio 2, pero aquí cometí un error porque debo
acercarme a la realidad, o sea, ahí. Entonces aquí voy a colocar radio de 2 milímetros y aquí me falta dar la medida de esto. Esta es de 94, entonces selecciono aquí y nuestra línea de origen, y aquí voy a colocar 94 milímetros. A ver, veamos. Y de hecho es que la medida la tiene, por eso no línea mejor, ya. Y no ven, muchachos, la línea la tiene, no, así, ahí está. Déjame ver, a ver, en algún lado está una falla. A ver, esta línea de aquí, a ver, eliminamos, ya. Y ahora sí damos la medida correcta, que es con respecto a este punto, que es de 94. Entonces colocamos 94 y ahora sí extendemos una línea vertical hacia abajo. Ya, y ahora sí procedemos a recortar. Y aquí me marca varios puntos. Entonces, para solucionar esto, voy a seleccionar el arco. Selecciono el arco, con Shift presionado la línea vertical y colocamos que sea modo tangente. Ya una vez que está modo tangente, recortamos el excedente. Ya, ahí está de forma correcta. Ya, 94 y ahí está perfecto. Ya, aquí la última revisada, que es 2. Me falta dar las medidas en la parte superior y ya está. Ya, ahí está ya de forma correcta. Ahora sí, el siguiente paso es venimos a revolución. Aquí vamos a seleccionar la línea 1 y vamos a seleccionar el área que vamos a realizar nuestra operación y aceptamos. Ya, una vez que tenemos nuestra operación, me hace falta dar un punto de referencia a los 110, a una distancia de 110. Entonces para ello venimos a croquis, cliqueamos, control 8, hacemos visible nuestro croquis anterior y aquí encima de este vamos a dar un punto. Venimos a cota inteligente y damos la medida de 110 dividido para 2 a 55 y aceptamos. Y encima de este punto se va a colocar una perforación de 13 milímetros. Entonces realicemos de una vez eso. Entonces venimos a operaciones, asistente de taladro. Aquí deben seleccionar tamaños de perforadores y ahí ya les da las medidas correctas de 13 milímetros. Me falta seleccionar la posición. Una vez que ya tienen seleccionado las medidas, venimos a posiciones, cliqueamos en el plano que se va a colocar y posteriormente en nuestro punto y aceptamos. Ya en este punto necesitamos realizar 4 perforaciones. Para ello venimos a matriz lineal. Dentro de matriz lineal seleccionamos matriz circular y aquí eliminamos todo para que no nos dé complicaciones. Y en dirección van a seleccionar una circunferencia encima del croquis, y en operaciones van a seleccionar la perforación. Aquí colocan 360 grados y el elemento que necesitan duplicar y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos nuestras 4 perforaciones. Ahora vamos en la parte superior, tenemos una saliente. Para ello venimos al plano alzado y insertar croquis, control 8, y aquí vamos a realizar nuestra operación de una saliente pequeña que tenemos en la parte superior. Entonces para ello vamos a
trazar una línea horizontal. Y a esta le vamos a hacerle un poquito metida al lado izquierdo para que no nos dé errores. Entonces para ello vamos a dar la medida correcta, que es de 20 milímetros de separación, y vamos a proceder a hacer el diámetro mayor, que es de 28. Entonces aquí voy a hacerle 28 dividido para 2, que es 14. Y ahora sí procedamos a cerrar. Además, no tengo una medida aquí, le voy a dar una medida de 5 milímetros. Coloco 5 milímetros y eso sería todo. Venimos a extruir, a revolución. Seleccionamos nuestro eje y aceptamos. Ya, sobre la cara del lado derecho vamos a realizar un croquis para hacer la perforación. Control 8, y aquí vamos a realizar una circunferencia de diámetro 18. Y aquí vamos a extruir corte, que es una distancia de 5 milímetros, y aceptamos. Ya, ahí ya tenemos nuestro corte realizado. Ahora nos dirigimos a la parte izquierda, que también tenemos una saliente bastante pronunciada, para lo cual venimos a vista lateral y croquis. Control 8 para posicionarnos. En esta vista vamos a realizar una línea horizontal constructiva a cualquier medida, y vamos a dar la altura correcta, que es de 120 milímetros, perdón. Entonces venimos a cota de la base inferior, colocamos 120 milímetros. Ya, ahí está perfecto. Ya, 120, sí está correcto. Entonces en este soporte vamos a utilizar línea y vamos a hacer el mismo método anterior en modo borrador. Trazamos un bosquejo parecido al que tenemos que realizar. Ya. Y ahora sí damos las medidas correctas. La separación es de 40. Colocamos 40. Además tenemos la siguiente, que es de 10. Bueno, pero esto colocamos después. Primero vamos a hacer con las líneas horizontales. A ver, tenemos 90 y 140. A ver, esta es de 90 y la siguiente es de 140. Colocamos 140. Aquí ahora sí vamos a darlos con respecto a las líneas horizontales. Venimos y colocamos que es de 3, 17. Y con respecto al centro es de 93. Entonces aquí cliqueamos hacia el centro y es de 93. Perdón, ahí coloqué mal. 93. Esto voy a pegarle un poquito a la izquierda para que no me dé fallas al rato de realizar la revolución. Aquí tengo una medida que es de 10. Y ahí ya podríamos quedar de forma correcta. Ya, ahí está de forma correcta. 10, 17, ya. Ahora sí venimos a operaciones, revolución, línea 1 y aceptamos.
Ya, ahí está ya de forma correcta. Ya, perfecto. Ahora nos falta hacer las perforaciones, que son 4. Y con respecto a mi plano alzado, no, a ver, veamos, no, perdón, a la vista lateral, debo separarme 45 grados. Entonces selecciono la cara donde voy a hacer las perforaciones, croquis, control 8, y ahora sí necesito realizar las perforaciones. Voy a colocar un punto y voy a realizar una línea para darme el ángulo. Necesito, entonces aquí necesito colocar un ángulo de 45 grados, y la distancia al punto es de la mitad de 110 de 55. Ya, ahí en ese punto va a colocarse nuestras perforaciones. Y entonces para ello salimos del croquis, venimos a operaciones, asistente de taladro. La perforación es de 13, no hago nada en esto. Vengo a posiciones, selecciono la cara y el punto y aceptamos. Y ahora sí venimos a matriz circular y vamos a seleccionar una circunferencia y aceptamos. Ya, ahí ya está de forma correcta. Aquí tampoco no tengo este redondeo, para lo cual voy a dar un redondeo cualquiera. Venimos a redondeo y voy a seleccionar la arista y voy a bajar, voy a colocar solo 2 milímetros, pero aquí eso, y ahí aceptamos. Ya, ahora sí realicemos un corte de sección para tener una idea de cómo está. Entonces para ello venimos a la vista lateral y en sección 2 activamos y venimos a la vista alzado y realizamos nuestro corte de sección. Entonces aquí apagamos nuestro croquis principal y ya, y ahora sí procedemos y así está de forma correcta. Bueno, mi gente de YouTube, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva. En la descripción de este video les voy a compartir todo la imagen para que puedan descargar y practicar. Adiós.